El nuevo liderazgo. Tus virtudes y competencias puestas en juego para convertirte en un verdadero conductor. Una hora junto a tus entrenadores personales, Martín Cañeque y Daniel Martínez, para cambiar el enfoque, generar mejores relaciones y conocer todos los secretos para formar un gran equipo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más del Nuevo Liderazgo que ya hacemos hace más de 3 años con Daniel Martínez, mi socio, amigo, co-conductor, que hoy no va a poder acompañarnos. Y bueno, tenemos un programa hoy muy particular, lo tenemos ahí a un viejo amigo de la casa, la verdad que hace mucho tiempo que nos acompaña, que lo llamamos, que lo entrevistamos, un empresario argentino radicado ya hace muchísimo tiempo en Estados Unidos, que nos va a estar contando un poco cómo es la realidad de las empresas en Estados Unidos, del liderazgo y demás. Y también vamos a tener una invitada de Perú, que nos va a estar contando también cómo es la realidad empresarial y de liderazgo y demás en Perú. Así que vamos a tener la realidad de Argentina, Perú y Estados Unidos en un mismo programa. La verdad, un lujo, realmente un lujo. Bueno, como les decimos siempre, no se olviden que todos los sábados a las 11 de la mañana pueden ver la repetición de este programa en mmmiami.com, la radio de negocios de la Florida que nos acompaña también hace tanto tiempo. Nuestro número de teléfono, se los recuerdo una vez más, es 50 31 30 43. Y recuerden que tenemos, como siempre, el sorteo de un voucher para 2 personas para comer en Sushi Club, la cadena de sushi más importante que tiene nuestro país, la Argentina, y que ahora tiene también negocios en México, Estados Unidos, España y demás. Así que bueno, el día está hermosísimo, viene un fin de semana genial. Bueno, el que haga la mejor pregunta para cualquiera de nuestros invitados del día de hoy se va a llevar este voucher para 2 personas para almorzar o cenar en Sushi Club, tanto en el restaurante, que acá por suerte ya están abiertos, como si quieren delivery en sus casas. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra primera entrevista del día de hoy. Como ya un poquito lo anticipaba recién, lo tenemos de invitado a Eduardo Pérez Oribe. Eduardo es un multifacético empresario argentino, como les decía, radicado en Estados Unidos, y cada vez que tenemos la inmensa fortuna de tenerlo en el programa, lo exprimimos. La verdad que le sacamos el jugo, y hoy no va a ser una excepción. Bienvenido, Eduardo, un gustazo enorme que estés con nosotros hoy. Hola Martín, el gusto es mío, como siempre, muy agradecido que me convoques a tu prestigioso programa que ya lleva tantas ediciones, tantos años, constante y con tanta buena repercusión en todos los lugares. Así que gracias nuevamente, y aquí desde Detroit los saludo para ti y a toda tu audiencia. Qué bueno, muchísimas gracias. Eduardo, contanos cómo fue la reacción del empresariado americano cuando empiezan a ver que salen ciertas restricciones a las cuales el americano no está acostumbrado, ¿no? El empresario americano es un empresario, corregime por favor, generalmente muy libre, muy independiente, sabe que tiene que cumplir las normas, porque en Estados Unidos las normas son muy estrictas, pero dentro de ese cuadrado hace lo que quiere. No está acostumbrado a que el gobierno diga, poné, cerrá, abrí, esto no, esto lo otro. ¿Cómo reaccionó el empresariado americano? Contanos. Así es, como bien estás diciendo. Aquí en general uno tiene un marco muy determinado, pero muy amplio, y puede moverse muy libremente dentro de ese marco, al extremo tal que el empresariado y el ciudadano, el habitante en general, no está pendiente de lo que pasa en las cuestiones políticas o en las cuestiones que hacen inclusive a la relación de Estados Unidos con otros países. Para poner algún dato ilustrativo,
Estados Unidos es un país donde proporcionalmente menos pasaportes tienen sus habitantes. O sea, el americano es una persona que generalmente cuando viaja, si es que viaja, lo hace dentro de sus propias fronteras. O sea, no es una persona que ni siquiera está interesado en lo que pasa en el resto del mundo. Claro que en una población de más de 340 millones de personas, con que haya un pequeño porcentaje que viaje, es un montón de gente viajando por el mundo. Pero en líneas generales y en porcentaje, no es una persona que esté muy interiorizada de lo que está pasando en el resto del mundo y muchas veces ni siquiera fuera de su propio barrio, o su propia ciudad o de su propio estado. Entonces, ante ese panorama, y como bien estabas diciendo, en un marco que lo acota, pero que le da libertad para hacer lo que quiera, toda esta situación de restricciones en muchos casos se tomó como una amenaza a las libertades individuales, cosa que aquí está protegido, bueno, por la misma Constitución. Entonces, para dar algún otro dato de referencia, en la ciudad de Detroit, en la que yo estoy viviendo ahora, forma parte del estado de Michigan, y aquí en la capital de Michigan, cuando comenzó todo el tema de la emergencia sanitaria, bueno, se presentaron frente a la Casa de la Gobernación, armados con rifles, porque querían su libertad. Entonces, eso es un extremo, no quiere decir que por todo el país la gente anduvo armada diciendo quiero que se respeten mis libertades, pero muestra cuál es el espíritu del americano y de que en definitiva es muy difícil decirle quédese en su casa, no salga nunca más por los próximos meses, o 40 días o el tiempo que sea. Aquí eso se fue manejando por estado, y dentro de estado inclusive hasta por condado, y era el alcalde del condado o el gobernador de cada estado el que decidía finalmente qué iba pasando de acuerdo a cómo se presentaba la situación. Yo me he pasado la mayor parte de todos estos meses de emergencia sanitaria en Florida, en Miami, ciudad en la que vivo desde hace ya más de 31 años, y allí inclusive en el condado Miami-Dade, en la ciudad de Aventura, precisamente, que es donde yo vivo en Miami, bueno, al contrario, le decían a sus vecinos, a nosotros, salgan, caminen, hagan ejercicio, o sea, en ningún momento fue quédense en su casa, no salgan por los próximos meses. Vayan a los supermercados, había filas, y inclusive yo personalmente estuve un tiempo sin salir, varias semanas, quizás hasta un mes o algo más, y cuando salí por primera vez por propia voluntad, me encontré con que la ciudad había crecido porque las construcciones habían continuado, se había reasfaltado calles, y no porque estuviesen en mal estado, sino porque aprovecharon que no había tanto tráfico y las remejoraron, o sea, ya estaban bien, ahora están mejor, y así ha pasado. Entonces, aquí en líneas generales las empresas han continuado, y para dar 2 o 3 números estadísticos, el índice de desocupación en Estados Unidos en el mes de febrero era del orden del 3.5%. Bajísimo. Bajísimo, era el más bajo de la historia, en una economía que venía con un crecimiento constante de los últimos 120 y pico de meses, o sea, más de 10 años de crecimiento constante. O sea, estaba en una situación de esplendor espectacular. Y así como en febrero estábamos en esa situación, en abril pasó a más del 14% el índice de desocupación, y luego comenzó a bajar. Hoy van a dar los datos de noviembre, en octubre habían sido del 6.9, no sé cuánto llegará hoy los datos de noviembre, pero la tendencia mostró que subió trepitosamente y comenzó a bajar. Entonces esta es una economía que también reacciona muy rápido, y todo ello lleva a ciertas situaciones donde en definitiva muestra que la economía de los Estados Unidos tiene una reacción muy grande y que es muy difícil decir, señores, se para y de aquí en adelante no hacemos nada. Claro que sí. Eduardo, vos tenés varios negocios distintos, varias empresas diferentes. ¿Cómo hace un empresario para manejar estas distintas realidades? Además las tenés, como decías vos recién, alguna en Detroit, alguna en Miami. ¿Cómo hacés para realmente, ¿no? para manejar estas distintas realidades, no solo de empresas, sino de normativas que te ponen en cada uno de los estados donde están tus empresas? Es una buena pregunta la que me estás haciendo, porque así como nosotros, bien estás diciendo, manejamos diferentes actividades y en diferentes lugares, como es Miami, como es Detroit, y cada una tiene su modalidad, por lo que mencionaba en un principio, como cada estado se comporta de una manera independiente, es federal. Aquí las cuestiones es que cada estado tiene sus propias disposiciones y cada uno decide lo que va a hacer, y dentro de los estados, las ciudades y los condados
Así, hoy, por ejemplo, en Detroit, desde hace ya 2 semanas a esta parte, y nos queda una semana más, se han cerrado los restaurantes, se han cerrado los lugares donde hay reuniones de carácter público, y cuando digo cerrado significa que no se puede entrar a comer a un restaurante. En algunos casos se han habilitado mesas en el exterior, pero en una ciudad como Detroit, en esta época del año, tener habilitado mesas en el exterior significa estar expuesto a la nieve, cosa que comenzó a suceder desde hace unos días atrás. Entonces, ha sido toda una situación donde los empresarios, las diferentes economías de los diferentes lugares, y donde, en definitiva, el que maneja desde un pequeño comercio a una gran corporación se ha tenido que adaptar en el día a día. Y vamos a mostrar también un ejemplo, hablando de pequeños negocios y de grandes corporaciones. Aquí en el mes de marzo, en Detroit, la compañía General Motors, como muchísimas otras en el país, y por eso llevamos los índices de desocupación del 3.5 a más del 14, despidió a miles de personas, a miles de personas. General Motors, una de las compañías principales productoras de automóviles. Aquí, su sede mundial está aquí en Detroit. Eso sucedió en marzo. En agosto volvió a contratar la misma gente que había despedido. Entonces, le atañe tanto a una gran empresa como a un pequeño negocio de barrio que depende de vecinos que no salen porque se quedan en su casa por miedo, no porque no puedan salir, sino porque ellos mismos, como fue mi caso, yo mismo decidí, no voy a salir. De hecho, nuestra oficina en Miami Beach la cerramos antes de que hubiese una disposición oficial que diga que, como dijo, vamos a cerrar los negocios. Nosotros los habíamos cerrado antes. Entonces, aquí cada uno también se maneja en función de su propia percepción, más allá que sigue ciertas líneas. Por ejemplo, usa el uso de barbijo. Yo no lo tengo puesto ahora, pero ahora, si no, permanentemente estoy con mi barbijo. O la distancia social, o cuando uno entra a ciertos negocios, llámese un supermercado, se hace fila exteriormente y entonces se cumple con la capacidad de cada una de los locales. O sea, esto ha afectado a todos los niveles de compañías de una manera u otra, y en un país como Estados Unidos, donde tiene una economía que puede reaccionar rápidamente, como lo vemos que lo está haciendo. Sí, esa es la gran ventaja que tiene un país como Estados Unidos, ¿no? Que tiene una espalda financiera, empresarial y demás como para reaccionar. Pero son muy poquitos los países en el mundo que tienen esta posibilidad y de hacerlo tan rápidamente, ¿no? Yo creo que, no sé, el 80% de los países del mundo no van a tener esta posibilidad tan rápida de recuperación, ¿no? Para lo que ha sido una no sé, parece como una guerra mundial, ¿no? O sea, acá en la Argentina estuvimos, voy a decir, bueno, yo estuve casi un mes, ¿no?, sin salir de mi casa, y me encanta porque lo contás como algo, ¿no?, raro, diferente. Nosotros estuvimos 8 meses sin salir. Los primeros 4 o 5 meses, no, digamos, para salir a la calle solo podía salir con una bolsa de supermercado, ir al supermercado y volver. O sea, ¿cómo ese nivel de parate de un país, cómo haces para reactivarlo? O sea, hoy vos caminás por la calle, acá en la Argentina, y la mitad de los negocios están cerrados. O sea, cerrados definitivamente, no cerrados por un rato, por lo que fuera, porque no pueden vender. Cerrado, no hay nada adentro, digamos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo va a ser un país pobre como es la Argentina, o tantos otros países, ¿no?, latinoamericanos y del mundo entero, para reaccionar frente a esto? Recién antes de comenzar hablábamos un poco vos y yo, y hablábamos de lo frágil que demostró esta pandemia que somos, ¿no? Lo frágiles que somos, porque la verdad que la enfermedad ha sido una enfermedad importante, grave, globalizada, pero no deja de ser una gripe. Entonces, yo me pregunto a mí mismo, ¿no?, ¿qué hubiera pasado si en vez de esta gripe hubiera sido una enfermedad seria, una enfermedad que, no sé, te tocan y te morís? Nos hubiera liquidado todo en 20, 30 días, no hubiera quedado nadie acá. Bueno, ¿cómo nos muestra esto? Y nos expone a lo frágiles que somos y todo lo que nos falta, ¿no? Te voy a preguntar, Eduardo, después de la pausa, te quiero dejar esta pregunta planteada. ¿Qué fragilidad mostraron los líderes empresariales también? Por lo menos en la Argentina,
hemos visto que, bueno, primero la política se metió en todos lados, como era esperable, se metió en todos lados. Uno no sabe dónde termina la política, dónde empiezan los negocios, dónde termina la pandemia. Esto está como muy, muy mezclado. Esto no creo que haya sido bueno por ahí esto. Pero por otro lado, yendo al liderazgo empresarial, uno realmente se da cuenta que no estábamos preparados ni a la forma de trabajo, ni a la forma de control que se necesita ahora, ni a la medición de la productividad. Los líderes no estaban preparados. Vamos a hablar de esto después de la pausa, ¿te parece? Así nos contás la realidad de los negocios en Estados Unidos, que nos va a servir muchísimo. Nos vamos entonces a la primera pauta publicitaria del día de hoy y enseguida volvemos con más entrevista a Eduardo Pérez Oribe. Muy bien, continuamos en el programa entrevistando a Eduardo Pérez Oribe, un empresario argentino radicado en Estados Unidos que tenemos la suerte de haber entrevistado ya varias veces, pero nunca en este contexto, Eduardo, ¿no? Entonces yo te decía antes de la pausa para que te fueras preparando y nos cuentes cómo viste el liderazgo empresarial, ¿no? Que tuvo este contexto donde la política se le metió dentro del negocio. Esto creo que pasó en todos los países. ¿Cómo viste el liderazgo empresarial en general en Estados Unidos? De los líderes más de pequeña y mediana empresa y de los grandes. Este ha sido un año muy particular, no solamente por el tema de esta emergencia sanitaria que vive el mundo, sino porque en Estados Unidos es un año electoral. Y un año electoral un poco particular también, por cómo venía dándose toda la cuestión de esta carrera presidencial. En general, en líneas generales, como el ciudadano en Estados Unidos no está obligado a votar, tiene muy poca participación en las elecciones. Menos de la mitad de la población vota, que está habilitada a votar. Pero este año ya había sido un poco distinto en ese aspecto, porque más gente se involucró en los temas eleccionarios. Primero, en lo que tiene que ver con la definición del candidato demócrata, el otro gran partido en Estados Unidos, y quién iba a hacer frente a la reelección de Donald Trump. Esto se fue transcurriendo a más de un año, 2 años, en todo lo que tiene que ver con las primarias, hasta que finalmente salió Biden por el candidato del Partido Demócrata. A partir de allí, la economía de los Estados Unidos venía a un ritmo espectacular, como mencionábamos antes, con todos los índices positivos, superando récords, hasta que llegó marzo. Y en marzo cambió el mundo. Y cambió la carrera política en Estados Unidos. Lo que parecía que iba a ser hasta natural. O sea, natural. Yo creo que aquí la reelección de Trump poco se discutía hasta ese momento. Y a partir de entonces, bueno, los índices empezaron a mostrar que iba cayendo en las encuestas, hasta que finalmente en las elecciones del mes pasado se mostró que perdió en definitiva las elecciones. Entonces hubo también un impacto muy grande en el tema del liderazgo a nivel político del país, ¿no? Si bien aquí, y esto es importante recalcar, sobre todo para los que nos escuchan, países que tienen un comportamiento político distinto de los Estados Unidos, el presidente en el país, en Estados Unidos, no tiene una injerencia en el día a día de la actividad como lo tiene en los países presidencialistas, llámese Argentina u otros países de Latinoamérica. Seguro. Aquí hay cosas que están más allá de quien sea el presidente, se mantienen a lo largo de la historia de todo este país. Pero esto nos muestra cómo esta situación sanitaria impactó hasta en una elección como es la elección presidencial en Estados Unidos. En cuanto a líderes del mundo de los negocios, de las empresas, aquí el mundo siguió continuando, el mundo empresario. Yo recuerdo que un sábado salió de Cabo Kennedy una nave diseñada por el mismo que diseña los Tesla, los autos eléctricos, y revolucionó hasta el concepto visual de un cohete.
Y eso fue en pleno proceso de cuarentena. Entonces, esto muestra que no se detuvo la carrera espacial, que no se detiene todo lo que hace a los negocios en sí en particular. Nosotros mismos, una pequeña empresa dedicada al mundo de asesoramiento y de inversiones inmobiliarias y de negocios en Estados Unidos. Hasta febrero viajábamos a diferentes países del mundo a hacer presentaciones. Y en marzo dijimos, bueno, no podemos viajar, ¿qué hacemos? Comenzamos a utilizar este mismo método, a través de Zoom, a comunicarnos con el mundo. Bueno, la realidad es que fue un éxito. Hemos tenido muchísima más audiencia, pero muchísima, de la que teníamos cuando hacíamos nuestras presentaciones en forma presencial. Nosotros viajábamos a Argentina, por ejemplo, a una presentación, y podríamos reunir en un mismo evento 80, 100 personas, 120 personas, era una barbaridad. Desde marzo ahora nos han seguido a través de Zoom más de 5.500 personas. O sea, era impensado que en nuestras presentaciones podríamos tener esa cantidad de seguidores en nuestras charlas. Con lo cual muestra cómo también, y me pongo como ejemplo de pequeña compañía, que se tuvo que adaptar a la nueva modalidad que le toca vivir. Y así ha pasado en diferentes niveles de las diferentes organizaciones. Vamos a mencionar, por ejemplo, Amazon, una compañía que ha crecido exponencialmente en estos últimos meses. Claro, favorecida por algo que ya venía en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos estamos muy acostumbrados a comprar a través de internet, de nuestro propio teléfono, de pagar a través de una aplicación, de recibir lo que pidamos en la puerta de nuestra casa, de que nadie lo lleve, que ahí se queda días hasta que nosotros lo recojamos. Y esto en estos últimos meses se ha difundido de una manera impresionante. Entonces, claro, una compañía como Amazon ha crecido a un ritmo impensado. Probablemente en diciembre no se le hubiese ocurrido que su crecimiento en el 2020 iba a ser como el que fue. Ni hablemos de la compañía Zoom, una compañía que hoy tiene una difusión en el mundo entero que seguramente en diciembre del año pasado no pensaba que le iba a existir. Ni lo soñaban probablemente. Ni lo soñaban. Uno ve qué pasó en Wall Street, cómo han crecido muchas de todas estas compañías en la cotización de sus acciones. Entonces, todo esto ha llevado a un crecimiento que para algunas compañías superó hasta sus mejores previsiones. Volviendo al caso de Amazon, aquí mismo, en Detroit, lo que era un parque de diversiones que estaba abandonado, lo está convirtiendo en un centro de logística y le va a dar trabajo a más de 2.300 personas, y como si eso fuese poco, en el downtown de la ciudad de Detroit está abriendo unas oficinas para análisis tecnológicos de su propia compañía, donde le va a dar trabajo a 120, 150 personas adicionales. Entonces, nos dicen, bueno, ¿cómo es esto? El mundo parece que se detiene, pero para otras compañías el mundo es más floreciente que nunca. Entonces, hay que analizar también cómo uno tiene la capacidad de reaccionar y cómo encuentra las oportunidades justamente que le brinda esa crisis, ¿no? Crisis igual oportunidades, creo que aquí en todos estos meses lo venimos viendo de una manera muy gráfica. Qué bueno lo que contás, porque se nota que ha cambiado primero la forma de comunicarse, pero también ha cambiado el gusto del consumidor, ¿no? O sea, hoy el consumidor quiere algo distinto, algo diferente, algo que muchas empresas seguramente estaban preparadas y muchas empresas por ahí no. Estos crecimientos fortísimos, repentinos, por ejemplo, vos nombraste recién el de Zoom o el de Amazon, también traen sus problemas, porque si vos tenés una empresita de 1.000 personas y de repente en 2 meses la transformaron en una de 4.000, también ruge por todos lados, ¿no? Esa estructura. Me imagino que los primeros meses en Estados Unidos, para los empresarios, para vos mismo y tus empresas, habrán sido meses de reacomodarse, ¿no? De reinstalarse, de rehacer las cosas, hacerlas de una manera diferente, ¿verdad? Yo creo que más que meses fue cuestión de días, de replantearse. Bueno, mirá vos la diferente percepción. Acá en la Argentina fueron muchos meses, ¿no? Y ahí en Estados Unidos, como vos lo contás, fueron días, ¿no? Qué interesante. Este es un mercado muy dinámico y muy competitivo. La economía de Estados Unidos representa prácticamente el 25% del Producto Bruto del mundo. O sea, 1/4 de la economía del mundo pasa por este país. Entonces, claro, si no reacciona de una manera rápida, en definitiva, eso repercute en el mundo entero. Yo recuerdo en la época de la explosión de la burbuja inmobiliaria financiera 2007-2008, que afectó al mundo entero, la crisis de esos años.
se generó en Estados Unidos. Y Estados Unidos, habiéndose generado aquí, fue el primer país en el que reaccionó y salió de toda esa crisis. Entonces, esa dinámica y esa agilidad que tiene Estados Unidos, la verdad que yo como persona que llevo viviendo aquí hace más de 30 años, no me deja de sorprender. Digo, qué facilidad o con qué velocidad se adapta a situaciones que son completamente adversas. Entonces, pero eso también tiene que ver con el espíritu del americano, del que nació y del que vive en este país, donde le enseñan que todo depende de uno mismo, que no tiene que esperar que el gobierno le diga lo que tiene que hacer. Al contrario, es lo que no quiere que haga, que no se meta en la actividad de cada uno. Que el gobierno le diga lo que tiene que hacer o que el gobierno le provea, ¿no? Porque en los países nuestros subdesarrollados, ahora vamos a hablar con Jimena, son países que están mucho más acostumbrados a que el gobierno te dé, te brinde, te solucione, siempre está como papá ahí que te va a ayudar y bueno, eso también tiene sus grandes problemas, ¿no? Bueno, estamos conversando con Eduardo Pérez Oribe, una vez más. Eduardo, la verdad que un placer que estés en el programa el día de hoy. Interesantísima la charla. Nos vamos a ir a nuestro tema musical de todos los viernes, que nos pone Manuel, nuestro operador, y a la vuelta vamos a estar conversando un ratito también con Jimena Dávila del Busto, directamente desde Perú. Como decía al principio del programa, vamos a tener un invitado de Estados Unidos, uno de Perú y yo de la Argentina. Así que tenemos como el continente cubierto, ¿eh? Por el día de hoy hemos cubierto el continente. Nos vamos rápidamente a nuestro tema musical, que lo vamos a hacer bien cortito, y ya continuamos con la próxima entrevista. Bien, muy bien. Continuamos en el programa. Ahora la vamos a entrevistar, como decía antes del corte, a Jimena Dávila del Busto. Jimena es subgerente de gestión de personas en Mall Aventura, en Lima, Perú. Bienvenida, Jimena, al programa. Muchas gracias Martín. Gracias, Eduardo, también. Qué gusto tenerte. Contanos en líneas generales, muy cortito, ¿cómo fue la pandemia en Perú? Recién Eduardo nos contaba que en Estados Unidos no se cerraron las cosas o prácticamente no se cerraron, que hubo mucho más libertad de parte del empresariado para manejar sus empresas. Yo contaba que en Argentina, bueno, estuvimos prácticamente 6-7 meses sin casi ni poder salir de la casa, necesitaba permiso hasta para ir al baño, ¿no? Y contanos un poquito cómo fue en Perú esto. Sí, nosotros también fue de pronto, en un día nos dijeron cuarentena obligatoria. Nosotros, al ser un centro comercial y tener productos o clientes de primera necesidad, no dejamos de abrir el centro comercial, ¿no? Para farmacias, supermercados y bancos. Pero los negocios no estaban abiertos. Estaban abiertos solo los que eran de primera necesidad. Claro, no, de ropa y todo eso, nada. Como acá. Sí. Como acá. Y te avisaron de un día al otro, como fue en la Argentina. A partir de mañana todo cerrado, ¿no? Sí. Bien. Entonces, desde ahí, como empresa, tuvimos que rápidamente adaptarnos a esta nueva normalidad que primero fueron 15 días, después nos decían 15 días más, y así duró... Y 15 días, ¿y duró 9 meses como acá? No. 15 días. No, aquí duró, yo creo que estuvimos casi 3 meses, o un poco menos, y de ahí fuimos abriendo progresivamente. Claro. La reactivación fue progresiva, por sectores. Claro. Nosotros, te cuento que en plena pandemia, de hecho nosotros a fines de marzo estábamos por inaugurar un centro comercial en Chiclayo, que es una ciudad al norte del país, y tuvimos que parar la obra. La obra la reactivamos en septiembre, entre agosto y septiembre, que nos dejaron reactivar la obra, y hemos abierto hace un mes. Entonces, muy orgullosos con todo el desafío, haber abierto un centro comercial que da trabajo a 6.000
da empleo a 6.000 personas de manera directa e indirecta, ¿no? Porque nosotros tercerizamos los servicios de limpieza, seguridad. Entonces ha sido un súper logro para nosotros. Y cuando hablas de liderazgo, sí, yo creo que rápidamente nosotros no teníamos una política de home office, por ejemplo, entonces tuvimos que adaptarnos a trabajar la mayoría de colaboradores desde casa, adaptarnos, a ser muy flexibles con lo que iba pasando porque el gobierno nos iba dando indicaciones, ¿no? Claro. Tuvimos que hacer también en días el plan de vigilancia, ¿no? Para los trabajadores que estaban yendo. Yo creo que esta pandemia nos ha traído muchos desafíos, pero nos ha hecho mucho más fuertes también, ¿no? Porque hoy voltear y mirar cuando esto empezó en marzo y ver todo lo que hemos logrado como compañía, nos llena de orgullo, ¿no? Seguro. Contanos, Jimena, cómo fue la adaptación al trabajo online. Porque hablamos hace un rato con Eduardo, por ahí en Estados Unidos el trabajo online era algo mucho más típico, mucho más usado, las empresas estaban súper adaptadas a eso y además tenían los recursos. No sé cómo habrá sido en Perú, pero en Argentina la gran mayoría de las empresas se encontraron con que no tenían computadoras para llevar las casas, no tenían la conexión preparada, la gente no estaba acostumbrada a trabajar online, trabajábamos con un horario fijo. ¿Cómo fue esta adaptación tan fuerte y tan repentina al trabajo del trabajo presencial al trabajo online? Sí, yo me acuerdo que el domingo nos dijeron a partir del martes, digamos, no pueden salir, ¿no? Viene la cuarentena obligatoria, entonces el lunes fuimos un grupo a la oficina y tuvimos una capacitación de cómo usar el Teams. Ese lunes, ¿no? Sabiendo que solo era 15 días, o sea, nos hemos podido confiar de decir, ok, en 15 días esto pasa y regresamos a la normalidad, pero no, tuvimos la capacitación y claro, todos nos llevamos nuestras laptops y así fue como empezamos. Yo me acuerdo que las primeras 2 semanas era totalmente incierto hasta adecuarnos a las reuniones que teníamos antes. Yo creo que fue difícil, pero cuando la compañía tiene un propósito y tiene claro cuál es el propósito y va hacia ese propósito donde nosotros le incluimos, nosotros siempre pensamos en cuidar a nuestros colaboradores, pero ahora teníamos el efecto COVID, ¿no? Claro. Entonces era, ok, nuestro propósito es cuidar a los colaboradores y tener un centro comercial seguro. Hoy se volvía mucho más relevante el tema de qué seguridad tenemos que darle a nuestros visitantes, a nuestros locatarios, a todas las personas que visitan el mall, ¿no? Seguro. Así Seguro. Que te diría que fue rápido, pero supimos manejar la incertidumbre y el miedo que teníamos, y lo hablábamos mucho en el comité. Creo que la comunicación de los líderes es muy importante para enfrentar una situación como la que enfrentamos. Seguro que sí. ¿Y cómo estaban preparados los líderes peruanos para esta nueva forma de trabajo, de conducción, de control? Acá en la Argentina la verdad que el déficit fue muy alto, en general hablo, ¿no? En general, por ahí en las empresas grandes mucho menos, ¿no? Y las multinacionales mucho menos. Pero bueno, son el 10% de la economía nuestra. En general, en las pymes, en las medianas, etcétera, hubo un déficit de liderazgo muy grande. Líderes que nos dimos cuenta que no estaban preparados, que no llevaban buenos controles, que no llevaban un buen nivel de conducción, que tuvieron que adaptarse y aprender un montón de cosas. ¿Cómo viste vos el liderazgo en general en Perú? Yo creo que en la medida que los líderes, no solamente el gerente general de la compañía, sino todos los líderes los líderes, porque al final todos somos líderes, no necesariamente por tener gente a cargo, ¿no? Todos somos líderes
del área que manejamos, de la gestión que tenemos, de la función que finalmente realizamos en una compañía, y somos líderes de nuestras vidas también. Entonces, en la medida que el líder se deje acompañar, yo creo que hubo mucha desconfianza al inicio, mucho temor, pero si el líder sabe identificar o dejarse acompañar para identificar, esto me da desconfianza porque no sé si mis colaboradores están conectados, esto me da desconfianza porque no sé qué va a pasar con el negocio. En la medida en que el líder se deje acompañar y se pueda ver vulnerable, y justamente por ese verse vulnerable, se deja acompañar por la persona que lidera el área de gestión de personas, valga la redundancia, es mucho más fácil. Yo creo que aquí había desconfianza, había mucho miedo, pero también las empresas en el Perú trabajan cada día mejor con este soporte que da el área de gestión de personas. Y me parece que en la medida que ese rol de gestión de personas sea mucho más potente, no te digo que el camino sea fácil, pero se hace mucho mejor porque no estás solo como líder, ¿no? Seguro, seguro. Cambió mucho, Jimena, el rol del departamento, de los departamentos de recursos humanos en Perú, ¿verdad? Con todo esto. Sí, nosotros lo que hicimos fue primero enfocarnos en la seguridad, tener muchas charlas con la empresa, la aseguradora o el broker que nos asiste, tener muchas charlas para conocer la enfermedad, estar en contacto con los colaboradores para saber quiénes vivían tenían algún familiar de riesgo, los miedos que podían tener en casa. Hay personas que se quedaron sin ayuda en casa, con niños pequeños. El hecho de tener homeschooling también era un desafío. Y como te decía al inicio, mucha comunicación para saber cuál era nuestro contexto y a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Pero sí, el rol cambió. Yo te diría que en nuestro caso no dejamos... nosotros ya teníamos una estrategia de gestión de personas enfocada en capacitación, en habilidades blandas, en mentoring, en liderazgo, y lo que hicimos fue cambiar las prioridades, pero no dejar de lado todo el tema de capacitación, línea de carrera, porque siempre dijimos, nuestros centros comerciales han venido para quedarse 60 años, y esto va a pasar en algún momento, y cuando pase tenemos estar preparados para retomar todo lo que por un tema de presupuesto y por un tema de coyuntura no podíamos reactivar, que era el plan de capacitación o la línea de carrera, pero sí tenemos, o sea, no dejamos nuestros stakeholders para que nos acompañen en este camino, ¿no? Y te puedo decir que hoy sabemos que el próximo año vamos a realizar todo lo que no pudimos hacer este año, porque sí nuestro negocio, a pesar de que ha sido afectado, porque el aforo se redujo al 50%, por ende las ventas de los locatarios también, y hubieron podían haber algunos clientes que no tenían la solvencia para continuar, ¿no? Que también tuvimos que ayudar en métodos, en formas de pago, porque nosotros finalmente somos una empresa que arrienda espacios en un centro comercial. Seguro. Entonces, ahora vos decís que las ventas cayeron en 50%, me parece prácticamente un milagro. Acá las ventas cayeron un 70, un 80% en general, ¿no? No así con los supermercados y otros negocios a los que les fue bien, pero en general la mayoría de las empresas argentinas estuvieron al 15, 20% de su facturación. Ahora los últimos meses, por suerte, de a poquito ha empezado a reactivarse, pero bueno, hay muchas empresas, les habrá pasado probablemente a ustedes también, que tienen tantos locales, y cada uno de esos locales representa a una empresa distinta, muchas empresas que dejaron de existir, ¿no? Sí. Acá fue, pero fenomenal. Y es un proceso que recién empieza, ¿no?
porque hay muchas empresas que se sostuvieron hasta ahora, pero hay que ver cómo lo hacen los próximos meses. ¿Pasó, Jimena, como pasó en Argentina, que la política se metió mucho en los negocios? ¿Qué puedes hacer, qué no puedes hacer? Te saco un impuesto nuevo, te pongo lo otro, ahora puedes hacer esto, ahora no puedes hacer otro, que te saco un protocolo, que te lo cambio, como pasó tanto en Argentina. Contanos un poco eso. Sí, sí pasaba lo de los protocolos, pero creo que no fue tan grave. Nosotros supimos adaptarnos muy bien. Sí pasaba que si era 1 metro de distancia, 2 metros de distancia, que si guantes, no guantes, la temperatura, sí pasó eso, pero supimos adaptarnos, ¿no? Mi conclusión es que supimos adaptarnos, y yo creo que hubieron intentos del gobierno, pero en general, de meterse un poco, pero en general con sus matices, pero sí pudieron acompañar a las empresas, ¿no? Sí pudieron acompañarlas. Hubieron créditos para las empresas a una tasa muy baja, que creo que eso es lo que ha hecho que se puedan sostener. Como tú dices, no sabemos cuánto va a continuar, o sea, cuánto va a seguir el tema, si va a haber un rebrote o no, y cuántas empresas que hoy se están sosteniendo van a poder seguir haciéndolo en los próximos meses. Pero te diría que para las empresas sí hubo apoyo. Bien, qué bueno. Vos dirigís o estás en el área de gestión de personas. Sí. Contanos, Jimena, ¿qué elegirías diferente? ¿Qué mirarías diferente? ¿Qué pedirías diferente en la selección de un líder que hace, no sé, 9, 10 meses no te fijabas o no pedías? ¿No? Ese mismo gerente que vos contrataste hace 10 meses atrás, si lo contrataras hoy, ¿en qué diferente te fijarías? ¿Qué esperarías que tuviera con esta nueva realidad del trabajo, no? Sí, yo creo que la capacidad de reinventarse, ¿no? Yo siempre, dentro de las competencias que buscamos y que buscaba en los líderes, es siempre que este balance entre yo soy orientada a resultados, pero sin descuidar cómo llego a ese resultado. Y eso siempre estuvo, ¿no? Este balance entre, a ver, todos queremos que el negocio crezca, porque si no hay negocio no vivimos. Pero balanceándolo con estas formas de llegar a esos resultados, ¿no? El cuidado de las personas. No a cualquier costa. No a cualquier costo, exacto. Bien, pero bien, hoy creo que la capacidad de reinventarnos es fundamental. Es fundamental. Porque, y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? O sea, de pronto, claro, tomar la temperatura y comprar cámaras termográficas para el centro comercial, ¿no? Jamás, ¿no? De repente lo habíamos pensado. O el saber que podíamos tener reuniones y tener resultados a través de una plataforma de Teams. O saber que podíamos capacitar a la gente a través de Zoom, y antes para nosotros era como, no, tiene que ser presencial, porque si no es presencial no es lo mejor, o sea, no vamos a tener un buen resultado, pero sí lo hay, ¿no? Y ¿sabes qué hicimos también? Acompañar mucho a los líderes con procesos de mentoring. Si tuvimos que guardar algo del presupuesto de capacitación, fue el tema de cómo acompañamos a los líderes en mentoring, con mentoring, porque hay un tema emocional que no podíamos descuidar, ¿no? Seguro que sí, que pasó, creo yo, en todos los países, ¿no? Sí. Hubo todo un tema emocional que los líderes tuvieron que manejar, que había que prepararse, había que entrenarse, había que aprenderlo. Estamos conversando con Jimena Dávila del Busto, directamente desde Perú. Nos vamos a nuestra última tanda publicitaria del día de hoy, y a la vuelta vamos a tener la pregunta del público. Acuérdense, 50 31 30 43. Por favor, escríbanos ahí una pregunta para Jimena o para Eduardo, y la mejor pregunta del día de hoy se va a llevar un voucher para almorzar o cenar en Sushi Club, la cadena de sushi más prestigiosa de la Argentina,
para 2 personas, para aprovechar el fin de semana. Nos vamos a nuestra última tanda del día de hoy y ya volvemos con más entrevistas. Estamos en el programa ya casi cerrando, la verdad que era un programa para 4 o 5 horas, se nos pasa volando y tenemos la pregunta del público. Vamos a ver la pregunta del público que dice así: Matías de Recoleta, me quiero ir del país, empieza. Bueno, hay muchísima gente en la Argentina que realmente se está yendo y muchísima más que está averiguando cómo, ¿no? Esto es realmente muy, 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 muy penoso. Esperemos que las cosas se reviertan rápidamente. Dice Matías de Recoleta, me quiero ir del país y pregunta, ¿qué se necesita para poder poner un negocio allá? Me parece que más el indicado para responder esto es Eduardo, que bueno, se dedica a esto y tiene varios negocios y empresas en Estados Unidos. Eduardo, si un chico como Matías, un pequeño empresario, lo que sea, si quisiera ir a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? ¿Es muy difícil, es fácil, es complejo? Contales un poco eso. Martín, la pregunta de Matías la recibo a diario multiplicada por 6, 7, 8, 10 personas. Es una de las actividades a las cuales nosotros nos dedicamos y diría que en los últimos, no solamente 8 o 9 meses, sino quizás un año a esta parte, el crecimiento del interesado desde Argentina para poner un pie en Estados Unidos ha ido en aumento vertiginosamente. Es mucho más fácil de lo que la gente supone. Ahí se le cortó justo a Eduardo. A ver si puede volver. El tema de las conexiones, ¿no? Bueno, esperamos que vuelva Eduardo. Jimena, ¿en Perú ha pasado lo mismo? Que vos ves que hay gente que se está yendo, que se quiere ir, que averigua. ¿Está pasando este éxodo que está sucediendo acá en Argentina? ¿Tan fuerte? Tan fuerte no, pero sí hemos tenido una crisis, o estamos en plena crisis política. Claro. Tenemos elecciones el próximo año, ¿no? Tenemos que ir. Yo creo que sí hay gente que lo está pensando, pero no tan fuerte. Pero sí estamos viviendo no solo el tema de la pandemia, sino enfrentándonos a una crisis política, ¿no? Que todavía no termina. Claro. Y que no va a terminar, yo creo, hasta saber quién nos va a gobernar el próximo año y por los 5 años, ¿no? No por la economía, sino por el presidente que tiene, ¿no? Y las políticas que implementa. Esto es algo que uno se para un segundo la máquina y se pone a pensarlo y parece hasta loco, ¿no? O sea, que por una persona que tiene determinadas ideas, tanta gente se vaya, y está pasando en muchísimos países, no solamente en Argentina o en Perú o en cualquier otro. Se cortó la comunicación, luego cuando gusten continúo. No te preocupes, Eduardo, justamente hablamos con Jimena de que bueno, en Perú hay gente también que se está yendo, y decíamos qué increíble que la gente se vaya a un país no solamente por la economía o por el país mismo, porque no le guste, no sé, el clima, se van por una cuestión política, ¿no? O sea, no coinciden, no les gusta, no les sirve las políticas que fija un gobierno. Esto en Estados Unidos, vos lo aclarabas muy bien al principio, no pasa porque no importa qué presidente venga, el país sigue su rumbo, sigue haciendo las cosas de la misma manera. No es que el presidente te cambia la vida como le puede pasar a Jimena o me puede pasar a mí en la Argentina, y viene un presidente nuevo y vos decís, bueno, empieza otra Argentina. Esto en Estados Unidos claramente no se da. Retomemos la pregunta, Eduardo, ¿qué tiene que hacer una persona que se va para allá? Más que los trámites, te pregunto, ¿es fácil, es difícil, es complejo? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Se puede hacer esto, Eduardo? Sí, se puede hacer y se hace con más frecuencia de la que se supone. Estados Unidos tiene un acuerdo con Argentina, así como lo tiene con otros países, que da la posibilidad de obtener lo que se llama una visa de inversor, que está tipificada como E2. Esa visa de inversor E2 le permite a un ciudadano argentino, a alguien que tenga un pasaporte de nacionalidad argentina, vivir legalmente en Estados Unidos haciendo una presentación de un plan de negocios.
y realizando una inversión que se llama o se denomina sustancial, sin definir de qué monto estamos hablando, y es del orden de los $150.000. Eso quiere decir que alguien, por ejemplo, en Argentina, donde existe este acuerdo de poder acceder a esta visa de inversión, con una inversión de $150.000, adquiriendo, por ejemplo, una franquicia, un negocio, puede radicarse legalmente en Estados Unidos con su familia, incluyendo su familia, hijos hasta los 21 años. Esto está comenzando a difundirse mucho en Argentina en los últimos tiempos, yo diría en los últimos varios años, un poco en función de lo que estás diciendo. Un país que se vio afectado por cambios drásticos en lo que hace a sus gobiernos, donde un día va para un lado, otro día va para otro, el empresario, el comerciante o la familia en general, y no estoy hablando de gente de grandes recursos, sino de aquellos que están buscando una nueva vida, una calidad de vida diferente, y encuentran en Estados Unidos un país abierto, donde en verdad, y como le enseñan a los chicos desde que nacen, yo tengo 2 hijos, mis 2 hijos nacieron en Estados Unidos y aprendí muchísimo a través de ellos, más allá de los 31 años que llevo viviendo aquí, y es que uno va a lograr lo que se proponga, el límite está en uno, y lo mismo le pasa para el que aquí quiere venir a vivir. Las condiciones están dadas, hay que cumplir con ciertas disposiciones y reglas, y después el límite, donde uno llegue, donde uno se lo proponga. Qué bueno, qué bueno. Ojalá nuestros países en algún momento adopten esta forma, esta cultura. Ojalá así sea. Les pregunto a los dos para cerrar el programa, una pregunta que hacemos hace ya 9 o 10 meses, ya estoy perdiendo la cuenta, ¿no? Pero desde que empezó la cuarentena. ¿Qué cambios creen que va a haber en el mundo de los negocios? Jimena, me gustaría tu mirada en el mundo de los recursos humanos, ¿no? En la forma del trabajo y demás. Cortito, tienen 1 minuto cada uno. Cuéntenos qué visionan, qué cosas van a cambiar cuando la pandemia termine, ¿no? Cuando volvamos a yo no venimos a llamarle normalidad, la nueva normalidad, como se le dice ahora, ¿no? ¿Qué cambios va a haber? Y yo creo que, como decíamos hace un rato, el tema de home office va a tomar relevancia. Vamos a tener que hacer un mix entre ir a la oficina, que es importante también, con generar confianza para trabajar desde casa. Yo creo que eso va a pasar. Los trabajadores lo van a pedir porque además hay algo positivo. Perdón un ratito. Hay algo positivo en el hecho de haber estado en casa también, ¿no? Claro, con los chicos. Y eso los colaboradores lo van a extrañar y lo van a pedir, ¿no? Mucha flexibilidad y trabajar con responsabilidad, orientados al cumplimiento de los objetivos, pero con mucha confianza, ¿no? Yo creo que eso es algo que ha venido para quedarse. Qué bueno, sobre todo lo de la confianza que sí, ¿no? Los líderes van a tener que confiar más en sus colaboradores y los colaboradores también devolver eso, ¿no? Devolver esa confianza ganada. Eduardo, en el mundo de los negocios, ¿qué cambios crees que va a haber? ¿Que vinieron para quedarse o que van a producirse que todavía no se producieron, no? Creo que lo que estamos viendo es una aceleración de algo que ya se estaba llevando a cabo. El home office en Estados Unidos, el trabajo a distancia, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, ya lo veníamos haciendo desde hace, diría, unos cuantos años. Esto lo que lleva es a que se acelere mucho más todos esos procesos, a que hoy realmente estemos en una situación donde el mundo entero tiene que adaptarse a esos cambios, cosa que antes quizás no se producía de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, coincido con Jimena en lo que tiene que ver con quizás el líder hoy se va a tener que involucrar mucho más en muchas cosas que antes no le prestaba atención. Y eso nos lleva a un cambio. Cuando se habla de la nueva normalidad, yo creo que en mi edad, tengo 61 años, se han vivido diferentes nuevas normalidades. Aquí en Estados Unidos hemos vivido, por ejemplo, la nueva normalidad. Terminó la Guerra Fría un día y eso, bueno, hizo un cambio dentro de Estados Unidos, ¿no? Me refiero concretamente dentro del país. Cuando cayó el muro de Berlín, bueno, hubo un cambio en el mundo, quizás no a la dimensión que hoy afecta en el día a día de la persona en cada uno de los países. La llegada de la tecnología, el teléfono celular nos cambió la vida y fue una nueva normalidad vivir con un teléfono celular en la mano y hoy prácticamente si no lo tenemos
estamos incomunicados del mundo. O sea, en no muchos años hemos vivido grandes cambios. Sí, quizás este es un gran cambio que en algún momento yo creo que volveremos a estar sentados en un restaurante adentro, cosa que hoy, por ejemplo, aquí en Detroit no lo puedo hacer. Y lo veremos esto como algo que pasó hace mucho. Yo recuerdo cuando sucedió, derribaron las Torres Gemelas. Parecía que se terminaba el mundo en Estados Unidos. Yo me acuerdo, mis hijos eran chicos en ese entonces, de haberlos ido a buscar con mi señora a la escuela sin saber qué iba a pasar a la media hora de ese caso. Entonces, hemos vivido grandes situaciones. Me limito otra vez, repito, a mi vida dentro de Estados Unidos, donde parecía que el mundo cambia completamente. Sí, definitivamente algún cambio va a haber, pero tampoco creo que sea un cambio tan drástico donde no volvamos a hacer nada de lo que antes hacíamos. Seguro. Qué bueno tu mensaje final y también lo que dice Jimena, ya yendo a los recursos humanos, todo este tema de la confianza y el liderazgo y todo lo que tiene que cambiar el liderazgo también. Bueno, Jimena, Eduardo, la verdad un placer enorme, un programón, la verdad tener un programa de radio con una persona argentina, uno en Perú y uno en Estados Unidos, es un lujo, realmente es un lujo. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por haber participado, les deseamos un muy buen fin de semana para los dos. Muchas gracias. Gracias, Martín, gracias, Jimena, y gracias a toda tu audiencia por haber participado de nuestra presentación. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Igualmente para ustedes y para toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos un viernes más y les deseamos muy buen fin de semana para todos. Nos vemos el viernes que viene a las 12 en Radio LED. Muchas gracias.